Tardes a todas y a todos. Ahora comenzamos nuestro cuarto día de América Invertida y enviamos un cordial saludo a todas y a todos de parte de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte. Hoy tendremos la presentación a cargo de Yeshael León Arboleda Vega. Yeshael pertenece al programa de Historia del Arte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de la Universidad de Bogotá. Su ponencia, Origen del rock en Colombia, génesis, auge y caída de un movimiento contracultural, nos remonta a la llegada del rock a Colombia a principios de la década de los años 60, teniendo una gran difusión a través de los canales de radio y consiguiendo que varias discografías nacionales comenzaran a producir artistas de lo que se llamó la nueva ola o el go-go. Sin embargo, a mediados de los años 60, los cambios contraculturales que enfrentó el mundo, como la guerra de Vietnam, los movimientos estudiantiles y el consumo de drogas, influyeron mucho en el rock colombiano, dándole un nuevo rumbo y alejándose del estilo con el que se comercializó inicialmente. Este trabajo hará un análisis de esta obra musical que buscó ir más allá de la creación de un arte psicodélico del rock latinoamericano, marcando un antes y un después en el apogeo del rock colombiano. Pueden dejar sus preguntas en el Facebook Live o si prefieren, al final de la ponencia se abrirá una sesión de preguntas por Zoom. Enviamos um abraço virtual a todos que nos assistem por meio da rede de estudantes de História da Arte da América Latina. Hoje teremos a apresentação de Yeshael. Yeshael é estudante de História da Arte na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Jorge Tadeu Lozano, da cidade de Bogotá. Sua apresentação se intitula Origem do Rock na Colômbia, Gênese, Ascensão e Queda de um Movimento Contracultural. Nos remonta a chegada do rock à Colômbia no início da década de 60, tendo como grande difusão pelas rádios e fazendo com que várias gravadoras nacionais passassem a produzir artistas do que se chamou a Nova Onda. Porém, em meados dos anos 60, as mudanças contraculturais que o mundo enfrentou, como a Guerra do Vietnã, os movimentos estudantis e o consumo de drogas, influenciaram muito o rock colombiano, dando-lhes um novo rumo e se distanciando do estilo com que foi inicialmente comercializado. Em sua pesquisa, Yeshael analisa essa obra musical que buscou ir além da criação de uma arte psicodélica do rock latino-americano, marcando um antes e um depois no apogeu do rock colombiano. Vocês podem enviar suas dúvidas nos comentários do Facebook ou no chat do Zoom. Boa apresentação, Yeshael. Bienvenido, Yeshael. Por favor, empieza. Bueno, listo. Ay, qué pena. Listo. Ya. Listo. Buenas tardes. Mi nombre es Yeshael León Arboleda Vega. Actualmente, pues, estudio Historia del Arte en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Estoy en 7º semestre. Pues en este momento yo estoy trabajando en una investigación titulada Origen del rock, génesis, auge y caída del movimiento contracultural. Esta investigación se sitúa en el periodo de tiempo entre 1957 a 1975, espacio en el que el rock colombiano germinó, se desarrolló y lentamente fue decayendo. Como esta investigación aún se encuentra en proceso y el tema es extenso, para la ponencia del día de hoy voy a hablarles de uno de los temas que trata esta investigación, que es el análisis del disco de los Speakers, una banda bogotana de los años 60, llamado The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson. Momentico. Este disco, pues en su momento fue innovador gracias al diseño de su empaque, las técnicas de grabación empleadas y las temáticas abordadas en sus canciones. La revista Rolling Stone catalogó este disco como una pieza maestra del rock psicodélico latinoamericano y desgraciadamente acaba en el olvido. Es precisamente por este olvido que se aborda la investigación de este disco, ya que en su elaboración diferentes actores del mundo del arte colombiano participaron
haciendo de este un objeto artístico único en su clase. Para el desarrollo de esta ponencia, pues la idea es que vamos a analizar 3 puntos. El primero es ver el desarrollo del rock colombiano durante la década de los 60. Luego vamos a hacer un análisis formal y simbólico de lo que fue el empaque del disco de los Speakers, El maravilloso mundo de Ingeson. Y pues por último vamos a hacer el análisis de algunas líricas que tiene este disco. Entonces, bueno. El rock en Colombia comienza a oírse a finales de la década de los años 50 en la emisora Nuevo Mundo de Caracol Radio durante el horario entre 11 y 11:30 de la noche en el programa de música moderna dirigido por el disc jockey Jimmy Reisman. Allí artistas anglosajones como Elvis Presley, Buddy Holly, Chuck Berry y Little Richard desfilaron a través de la frecuencia modulada del FM. ¿Qué quiere decir esto? Que su alcance era algo netamente local y se limitaba a lo que es el casco urbano, o sea, Bogotá. O sea, en pocas palabras, este fenómeno en el comienzo era Bogotá. Para 1961, pues el rock and roll ya toma más fuerza en la capital gracias a la difusión radial, pero fue gracias al concierto de Bill Haley and His Comets en el Teatro Colombia, en la Feria de la Exposición y en el As de Copas, que era como un club de alto caché en Bogotá, Campinero, pues fue lo que dio el empujón final para que varios jóvenes se aventuraran en esta de armar una banda de rock and roll. Hay que entender que pues para ese tiempo Colombia no contaba con una industria musical en cuanto a la parte de instrumentos, ¿sí? Entonces eso los llevaba a que se construyeran sus propias guitarras eléctricas, cogiendo micrófonos de teléfonos y adaptándolos a guitarras acústicas. Ya para el año 63 se graba el primer disco de rock en Colombia que se llama Los Daro en el Colón, en el Teatro Colón. Este concierto fue grabado en vivo, es la primera grabación en vivo de una banda de rock acá en el país. Como pueden ver, pues la portada es muy incipiente, no dice nada, simplemente es la tipografía. Ya para 1965, diferentes agrupaciones a go-go, que es el término con el que se catalogaban a las bandas de rock and roll aquí en Colombia, estaban en circulación. Ese mismo año, The Speakers, que para ese instante pues ya es una banda muy popular, graban su primer disco que pues se llama The Speakers con el sello Vergara, y pues estéticamente emula el sonido de los Beatles, visualmente busca también imitar la imagen de la banda, copiando los atuendos, el tipo de fotografía, los peinados, los instrumentos. No obstante, esta técnica publicitaria era utilizada por la mayoría de bandas de agogo en ese momento. Entonces, pues podemos acá ver a los Silver Thunders, a los Pelucas, a los Speakers, a los Flippers y a los Ampex. Pero pues lo que nos deja esto es que ya las disqueras ven como un potencial económico en estos grupos, y diferentes disqueras como Sellos Vergara, Codiscos, Bambuco Discos, pues empiezan a apoyar estos nuevos artistas, y esto se llamaría la nueva ola o el agogó. De aquí ya nos vamos a 1967, que es un año muy importante, ya que pues en el 67 se está dando la guerra de Vietnam, o sea, ya ha iniciado y se encuentra en pleno furor, y al mismo tiempo pues tenemos los movimientos estudiantiles antibélicos que están en Estados Unidos y que se oponen totalmente a esta guerra. Al mismo tiempo pues este sentimiento de inconformidad se va, digamos que, distribuyendo alrededor del mundo, y también se empiezan a dar manifestaciones en Alemania, en Francia, también aquí en Colombia se van a tomar ciertas posturas, y aquí también es un punto importante porque el hipismo también había nacido, o sea, ya se está estableciendo como un movimiento social, y se estaba vinculando también con estas políticas antibélicas. ¿Sí? Entonces este es el año en donde el hipismo, traducido en el rock, se empieza a involucrar socialmente con todas estas problemáticas. Sin embargo, pues en el caso colombiano,
la cosa pues no solamente se reduce a Vietnam. Acá también pues también se manifiesta ese sentimiento antibélico, pero también es el temor nuclear generado por la Guerra Fría, que también se encuentra en pleno desarrollo. Y pues también acá en el país está dando la guerra contra el comunismo, lo que se traduce en la guerra contra las guerrillas o grupos armados al margen de la ley, que para ese entonces ya estaban pues en circulación. En el 64 se han fundado el ELN, en el 65 el EPL y en el 66 las FARC. Y pues en ese momento el gobierno del Frente Nacional pues había asumido, pues ya les había declarado la guerra. Obviamente pues el gogo digamos que no se mantenía al tanto de esto y pues eso significó como un giro para algunas bandas, como es el caso de los Yetis, que es una banda agogo de Medellín, quienes se habían asociado con el poeta nadaísta Gonzalo Arango, y con quien, bueno, Gonzalo Arango pues era el líder de los nadaístas, era un grupo, digamos que este grupo fue fundamental para la acogida del rock, o sobre todo como digamos del gogo en su momento, porque el nadaísmo, más allá de un movimiento literario, también era un movimiento social y que se fundamentaba con actos disruptivos en la sociedad. Es decir, que para la sociedad tradicional de Medellín, pues estaba mal que los hombres llevaran el pelo largo, que comieran helado o que se vistieran con camisas rojas, ¿sí? Y pues estos personajes comenzaron a hacer esos actos disruptivos en la sociedad y por eso fue que encontraron como esta cercanía con los muchachos a gogo que también querían como tener estos actos de rebeldía. Entonces, entre Gonzalo Arango, que es el líder de los nadaístas, y los Yetis, que son un grupo agogo de Medellín, pues se hace una unión, se crea una alianza y con ellos pues hacen se compone, o sea, Gonzalo Arango los ayuda a componer una canción y ellos adoptan el estilo nadaísta para componer otras dos canciones. Estas canciones como tal, pues ya rompen con el estilo, porque empiezan a tratar temáticas bélicas, temáticas existencialistas, si se puede decir así, o también temáticas antibélicas. Entonces, la primera es Llegaron los peluqueros, que se publica en Los Yetis volumen 2, y es una canción como una especie de como arenga, donde hay arengas en donde se declama que la patria está en peligro, el decoro de la patria está en peligro, yo no tengo patria, no tengo nada. En ese momento, pues, Colombia está en plenos combates y a medida que la canción va avanzando, pues el mensaje pues va aumentando. Es un mensaje que invita a la revolución, una revolución, digamos, intelectual, y pues la crítica sobre todo es hacia los peluqueros, que era un término con el que se referían a los policías, porque en aquel entonces ellos tenían la autorización de cortarle el pelo a quienes lo tuvieran largo. Entonces al final la canción termina diciendo, mueran los peluqueros, vivan las melenas. Luego está la canción Me Siento Loco, que es un grito de ayuda de una persona que no se siente como comprendida y que se arriesga o pues nos insinúan que se quiere suicidar. Aquí está la frase que dice, me siento loco, me quiero matar, soy loco y pienso que voy a volar, hey, no puedo gritar. Como estas personas que están ofuscadas en el mundo moderno. Y por último está la canción Mi Primer Juguete, que es como una canción que critica el conflicto hacia la bomba nuclear. Entonces, la canción habla de un niño al que le regalan una bomba nuclear, que inocentemente, o sea, sin querer queriendo, la deja caer, causando una ola de destrucción, y al final lo único que dice es, bueno, dice, como yo merecía un castigo, mi papá me regaló un bombón, que podría asumirse como esta impunidad con la que quedó Estados Unidos después de haber lanzado las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ya con estas canciones, el gogo comienza a partirse en dos y pues esto nos va a llevar a pues futuros cambios. Otra cosa que hay que recordar es que también ese mismo año en Inglaterra los Beatles lanzaron su disco, el Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, que en general se puede decir que marca un antes y un después en la música pop y rock del momento, ya sea por la concepción
o sea, por las técnicas de grabación, por el diseño de su portada, o por las temáticas también que abordan las canciones. En este caso, pues este disco es un disco Gatefold, es diseñado por los artistas pop Peter Blake, Jan Howard y Michael Cooper. El disco es desplegable, por eso es que es Gatefold. Acá pueden ver que el disco se abría y quedaba al descubierto la imagen de los Beatles, y aparte todo el disco incluía todas las letras de las canciones, invitando como tal a los usuarios a que interactuaran también con el empaque del disco y no simplemente con la canción. Este disco como tal pues va a ser importante, ya que pues va a ser una pieza fundamental en la creación del disco El maravilloso mundo de Ingersoll, de los speakers en el maravilloso mundo de Ingersoll. Entonces, pues aquí ya llegamos a 1968 con el disco de Speakers en el maravilloso mundo de Ingersoll. Este disco como tal, pues en su momento no recibió el apoyo como tal de ninguna disquera cuando los Speakers le comentaron a sellos Bambuco, que eran como la casa disquera que los estaba patrocinando, no tuvo ningún apoyo por lo ambiciosa que era esta propuesta, que se alejaba sobre todo de lo comercial y apuntaba a un lenguaje mucho más artístico. Entonces, pues, esto como tal era el imaginario, o más bien digamos que la estética habitual de cómo se presentaba el go-go y las bandas a go-go de su momento. Entonces son fotografías de jóvenes, aquí ya no importa si están mechudos o no, pero siempre son fotografías, una diagramación un tanto como acartonada, ¿sí? Muy cuadriculada. Esto por lo menos es medio raro. Acá ya se empiezan aquí en este disco de los flippers, ya se empieza a asumir este estilo de la psicodelia, pero sigue estando en el estándar de cómo presentar a los artistas. Sin embargo, pues los speakers querían hacer algo totalmente distinto. Y pues acá llega el de Speakers en el maravilloso mundo de Ingersoll. Ingersoll, partiendo que es un estudio de grabación que contaba con los equipos de grabación más modernos, y el trato con los speakers, como ellos, esta obra de arte, como tenían que financiarla ellos mismos, el dueño de Ingersoll les dijo: miren, yo no les voy a cobrar por la grabación de este disco, pero lo único que les exijo es que le hagan publicidad a mi estudio. Por eso es que el título del disco es The Speakers en el maravilloso mundo de Ingersoll, y precisamente por eso es que la portada ya nos presenta a la banda en ilustración, partiendo de ahí que eso ya no se hacía. Es una ilustración de la banda en el estudio como tal de grabación. Entonces pues acá tenemos un afiche que dice silencio, en el aire, ¿sí? Son estas cosas que nos indican, bien, están en un estudio de grabación. También tenemos máquinas de grabación de cinta y pues micrófonos, y algo pues muy interesante, podríamos decirlo que es una especie de easter egg, es que los músicos pues están haciendo pistola, como una manera irreverente, como también puede ser una apertura a lo disruptivo que nos vamos a encontrar con este disco. Bueno, entonces este disco también tiene diseño Gatefold, es decir, que se abre, y pues en la primera página nos encontramos con lo que es la ficha técnica del disco, ¿sí? Tenemos acá bueno, se me olvidó decirles, esta portada es diseñada por Ricardo Cortázar, que él también es el que diseña esta ilustración. Bueno, entonces tenemos la ficha técnica, y pues aquí ya nos encontramos con otra clase de detalles que los músicos van dejando a lo largo del disco para que el usuario interactúe con el disco y vaya un poco más allá de simplemente la experiencia sonora. Entonces, primero tenemos esta esquinita, esta parte superior que dice: para experiencias extrasensoriales, estráguese sin masticar. Esto es un chicle y es una alusión a lo que es el LSD. En aquel entonces en Colombia ya había consumo de ácidos y de LSD, porque pues no existían políticas que impidieran su consumo, porque no se conocía como tal la droga, ¿sí? Entonces, las pastillas de ácido llegaban normalmente en esta presentación, parecían dulces y por eso no pasaban desapercibido. Para el 68, la cultura del consumo de ácido
pues ya se había expandido, había nacido en los Estados Unidos con los acid test, promovidos por los Merry Prankster, que eran un grupo de como artistas en colectivo, creativos en colectivo de creativos que buscaban experimentar las posibilidades del ácido. Esto ha nacido por las investigaciones que se habían dado en años anteriores por el psicólogo Timothy Leary, y quien pues se alejó de todos los métodos habituales de la psicología y empezó a volverse un gurú del ácido. Entonces estas eran las acid test que promovía Timothy Leary y los Merry Prankster, eran fiestas donde la gente podía experimentar con ácido. Y esa cultura como tal llegó acá a Colombia y ya tenía como una cierta, como grupo de adeptos, ¿sí? Entonces desde este punto ya la banda nos está diciendo, consuman esto para disfrutar este disco. Acá tenemos otro detallito escondido que dice, ajá, como que estamos de fiesta. Pues otra vez, invitando al público a que se entone. Aquí tenemos esto que se llama Producciones Cris. Esto yo lo resalto porque como la banda no había tenido ningún apoyo por parte de las disqueras, que no veían como es un producto comercial, esto los llevó a que crearan su propia disquera independiente. Entonces eso parece que es la primera disquera independiente de rock que hay en Colombia. No tuvo mucho éxito, pero pues está aquí el mensajito, Producciones Cris. Cris es un tipo de puñal portugués, entonces pues por eso este loguito. Y por último tenemos acá en la portada que dice, desde este instante todas las personas relacionadas con este disco anteriormente relacionadas pasan a la posteridad en calidad de inmortales, ya aludiendo también a un lenguaje poético y otra vez hablándole directamente al consumidor, ¿sí? No es un producto comercial, es una obra de arte que te está hablando. Luego, en la siguiente ilustración de la otra cara, al desplegarse, pues tenemos esta imagen de Augusto Rendón. Es un grabado. Se nos presenta en primer lugar aquí en la esquina a la banda. Este es Rodrigo García, guitarrista. Este es Humberto Monroy, mejor conocido como Humo, el bajista y también vocalista. Y este es Roberto Fiorilli, que él era el baterista y también compositor de los Speakers. Acá tenemos esta imagen de este niño afroamericano, o africano más bien, y esto es una alusión a lo que es la guerra del Biafra. La guerra del Biafra es una guerra civil que se da en Nigeria, comienza en el 67 y, disculpen, no me acuerdo hasta qué punto se extendió, pero pues fue una guerra que está en ese momento como fresquita. Y acá abajo tenemos esta frase que dice, el hoy comido por los gusanos, Cardenal Spellman justificó moralmente el genocidio en Vietnam. Acá nos encontramos ya con una posición radical por parte de los integrantes de la banda al, pues primero poner en evidencia que no están de acuerdo con la guerra de Vietnam y segundo atacan a la institución, que en este caso vendría a ser representado con el cardenal Spellman, en cuanto a los desastres que se están dando en Vietnam. El cardenal Spellman, él era un cardenal en los Estados Unidos que está de acuerdo con que en el 64 manifestó su apoyo al presidente Johnson en cuanto a la guerra de Vietnam. Él decía que básicamente esta guerra era la guerra de Cristo contra Vietnam, justificando como, sí, nosotros Estados Unidos tenemos la razón. Uno de sus discursos como memorables en Vietnam del Sur es una frase que dice, puede que mi país no esté en lo correcto, pero a fin de cuentas es mi país. Entonces, pues esta posición no era compartida por muchos jóvenes y en este caso los speakers dejan en claro, nosotros no apoyamos esto. Por último, pues tenemos esta ilustración que es un cuerpo femenino, lo podemos ver como por los senos, que está totalmente desgarrado, se asocia un poquito a lo que serían los horrores de la guerra o más bien un grabado colombiano que se llama Piel expuesta bajo el sol, donde también tenemos esta brutalidad de los cuerpos lastimados. Esta imagen como tal es bastante fuerte para lo que sería un disco tradicional a gogo.
Ya por último, pues pasamos a la tapa trasera del disco o contraportada, donde pues aparecen los integrantes de la banda desnudos. Otra vez, otro acto disruptivo, otro acto irreverente. Y esta tapa está acompañada de una frase aquí abajo, que no se puede leer muy bien, y dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, Génesis versículo 26. Esto pues puede asumirse como una crítica, otra vez, a la iglesia, o más que a la iglesia, a la religión, en cuanto a que venimos, somos la imagen de un Dios y nosotros somos violentos, puede que nuestro Dios sea un Dios violento. Ya aquí pasamos a un libro interno que venía en el disco, un libro a todo color, donde pues hay diferentes frases de la banda y fotografías de la banda. Entonces pues acá tenemos al grupo, más imágenes del grupo. Acá esto es una foto de Humberto Monroy. Esto es una fotografía de un puma y esto es un texto de Manuel Dresner, que fue el productor del disco. Acá tenemos más fotografías de la banda en el estudio. Este es Roberto Fiorilli, el baterista. Este texto es como su opinión en cuanto a la producción del disco. Esta es una ilustración del pintor Carlos Granada, que él para ese entonces ya había ganado el Premio Nacional del Salón Nacional de Artistas. Y pues en esta ilustración pues se presenta la banda y este pequeño personaje acá representa al hombre moderno atrapado en sí mismo. Luego acá tenemos un texto de Darío Ruiz, que es un poeta nadaísta y que también habla un poco del contexto social de Colombia en ese momento. Acá abajo tenemos una fotografía de Humberto Monroy. Acá un texto de Rodrigo García y Rodrigo García. Acá Rodrigo García, Roberto Fiorilli y pues por último la banda en su estilo como barroco. Bueno, entonces ya que dejando ya atrás la parte la parte plástica del disco, porque estos ya son lenguaje plástico. Y hay otro, como un extra, y es que el disco como tal venía bañado en agua de rosas, de tal manera que se buscaba que el espectador fuera, o sea, estimular todos los sentidos del espectador, tanto visualmente como extrasensorialmente con lo de las pastillas y musicalmente con el sonido, pero también le agregamos lo que es el olfato, haciendo este un objeto único y muy sui generis. Ahora pasamos a lo que son las canciones. El disco está conformado por 12 canciones en donde se tratan diferentes temas de la sociedad, sobre todo como, no es atacándola, pero sí haciendo como un recuento de las cosas que están pasando. Entonces yo pues quiero destacar 3 canciones de este disco. La primera es Si la guerra es buen negocio, invierta a tus hijos, compuesta por Humberto Monroy. Esta es como una ronda infantil macabra. Esta es la letra de la canción. Dice, si la guerra es buen negocio, invierta a tus hijos, llévalos al frente a asesinar a sus hermanos y con una medalla te podrás lavar las manos. De ahí sigue como un discurso o una conversación entre dos personas que hablan como, no, es que yo escuché que me siento muy orgulloso de mi hijo porque escuché que en la guerra mató a muchos y le dieron muchas medallas y le responden, no, pues me siento, qué orgullo, ¿quién tuviera un hijo así? Como bien, haciendo ver como que esto de la guerra realmente es un juego y es quién mata más, deshumanizándolos. Luego tenemos la canción Un sueño mágico, que esta canción como tal habla bajo la excusa de que es un sueño, describe lo que sería una experiencia lisérgica. Entonces, pues una frase de esta canción es, el sol se oscureció, mi mente toda se rompió, estoy dentro de un sueño, en un lugar sin nombre, su cielo entonado y la gente azul. Que esos son pues varios de los como efectos secundarios del consumo de esta clase de sustancias. Otra parte de la canción también dice que escucha miles de voces, que los colores le vibran, que los peces sonríen, que los árboles lo saludan. Entonces es un viaje un tanto surreal, pero sobre todo es un viaje psicodélico. Y por último tenemos Salmo siglo XXI, Era de la Destrucción, compuesta por Roberto Fiorilli, donde habla acerca de los avances tecnológicos armamentistas del momento
y pues como que este avance tecnológico nos ha alejado de lo que es el espíritu humano. Entonces acá está la frase: los satélites invaden tu espacio exterior, pero en las superficies hay guerra y desolación. ¿Hasta cuándo crees posible mantener la situación? ¿Es acaso hasta el día en que opriman el botón? Entonces, otra vez tenemos este miedo a que alguien oprima el botón, a que alguien deje caer algo y pues nos destruya a todos. Este disco, desafortunadamente, no tuvo el boom comercial que ellos querían. Se imprimieron 1000 copias y se quedaron en 1000 copias. Eso llevó a que la banda se pegara una endeudada y pues que abandonaran este sueño de seguir con la música, o por lo menos de seguir con los speakers, ¿sí? Sin embargo, este disco pues marcó un antes y un después, ya que van en el futuro, en los años venideros, llegarían otras bandas que imitarían el estilo visual de los speakers y que la concepción de sus discos se acercaría más a una respuesta plástica que a una cuestión comercial. Entonces, pues acá pues yo escribí una conclusión, me gustaría compartírselas y dice: en conclusión, el disco de los speakers en el maravilloso mundo de Ingeson es el reflejo de la sociedad juvenil bogotana de la década de los 60, evidenciando el cambio de mentalidad a la que se vieron expuestos gracias a las filosofías contraculturales que adoptaron. Gracias a que en su concepción dialogan el lenguaje plástico, la materialidad, el diseño gráfico, la lírica y la música, este disco se alejó de la habitualidad comercial y buscó nuevas formas de percibir la realidad, tomando el lenguaje del arte para darle una forma a esta ambiciosa idea que atendió más en plasmar las inquietudes y opiniones de los speakers frente a los cambios coyunturales que el mundo atravesaba. El disco no solo buscó ser un alto en la vacuidad conceptual de los artistas que se veían inmersos por las disqueras, sino que fue un ejemplo de la autogestión a la que tuvieron que enfrentarse músicos y gestores culturales pertenecientes al hipismo en Bogotá por aquellos años, siendo este el primer resultado de los diversos proyectos que vendrían más adelante, como periódicos independientes, mercados, tiendas de ropa, editoriales y festivales de música. Por ejemplo, este que es el Festival de la Vida, que se hizo en 1970 en el Parque Nacional de Bogotá, o por lo menos estos dos discos. Este es de Banda Nueva, una banda que surge en los 70, este disco se publica en el 73, es totalmente ilustrado, o este disco de Génesis, también publicado en el 73, que es ilustrado también a mano por el artista Jaime Rendón, hermano de Augusto Rendón, ilustrador de los speakers. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yeshael. Invitamos al público a realizar las preguntas que tengan. Santiago, dinos tu pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Qué bien. ¿Qué hace, León? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué más? Qué bueno. Tengo una pregunta y es con respecto a la recepción de la banda. Esa sería como la primera pregunta, como cómo se recibió pues, tanto las canciones como Sí. la banda en general. Y la segunda es, pues, hablan mucho como de ese tema de quién aprieta el botón y como toda esta onda de la Guerra Fría, pero como se lo mencionó, dentro de ese tiempo, pues ya estaban las guerrillas colombianas. Entonces yo quisiera saber si la recepción también de esta banda, cómo reaccionaba ante, por un lado, digamos, la amenaza nuclear, pero por otro lado, la amenaza, digamos, inmediata que sería la guerrilla colombiana. Es decir, cómo entendió o cómo abordó la guerrilla colombiana o los conflictos internos. ¿Se me va a entender? Bueno, sí. Bien. En primer lugar, pues la banda como tal, para la distribución de este disco, primero lo hizo en disqueros independientes, porque les comentaba que pues comenzaron nuestras propuestas, como ellos se han alejado de la parte comercial, entonces no distribuían en las disqueras habituales, sino en discos, en tiendas de discos independientes. En busca de una mayor recepción, pues tuvieron presentaciones televisivas en donde se presentaron en Caracol, en donde incluso hicieron una construcción de la portada en tamaño natural y donde los
músicos como tal ponían su rostro donde tenían que ir los rostros de ellos dibujados. También se trató de llevar el disco a México. Se hizo allá una edición única donde la portada es la carátula, la contracarátula donde están desnudos, y pues el diseño es muy apegado a lo que ya les había mostrado, como acartonado, arriba dice Speakers, en el maravilloso mundo de Ingeson, y pues la imagen de ellos. El disco como tal en su momento no tuvo el auge que ellos estaban buscando, ¿no? Sino que hasta casi los 90, donde empezaron a fijarse, mercados extranjeros empezaron a fijarse en lo que se estaba haciendo. Y precisamente por lo ambiciosa que fue esta propuesta, es que dijeron, oiga, esto es una pieza maestra de lo que es el rock psicodélico latinoamericano. Ahora, en cuanto a los conflictos bélicos acá en Colombia, ellos sí eran conscientes, pero digamos que ese tema no se hablaba mucho, por lo menos ellos no lo trataron en esa formación. Humberto Monroy, cuando ya se sale de los Speakers y funda la banda Génesis de Colombia, para el año 74 publica una canción que se llama Sueñas, dices, quieres, y es una crítica al movimiento hippie en su momento, donde les está diciendo, miren, ustedes están hablando de amor, de paz, ¿sí? de meditación, y cómo vamos a hablar de esto en un país donde están masacrando, están desapareciendo gente. ¿Cómo les podemos hablar de meditación a gente a la que les están quitando sus tierras? ¿Sí? Asumir una posición un tanto más crítica que lo que pudo haber sido esto. No solamente pasa con los Speakers, sino pues con todas las bandas a gogo de ese momento, en donde sí quieren hablar del conflicto, pero están más pegados a esta onda pues de la guerra de Vietnam y la Guerra Fría, pero ya es, digamos que a partir de los años 70, en que las bandas ya cambian esta mentalidad y empiezan a mirar hacia el interior. Entonces tenemos ejemplos como Ana y Jaime, que publican canciones como Ricardo Semillas o Diría mi gente, en donde ya hacen retratos de las guerras y las masacres que hay en el campo. O también tenemos la obra de Pablo Gallinazos, que él es como un guitarrista de folk, rock, o más que todo folk colombiano, donde en sus canciones él expresa el apoyo a esto de irse a la guerra, ¿sí? No sé si eso contesta la pregunta, mi querido Santiago. Sí, es que de hecho me preguntaba mucho como por cómo entiende un artista un movimiento como el hipismo en un contexto como el colombiano, donde hay tanta desigualdad, porque claro, es que es diferente ser hippie en Nueva York, donde digamos, el lugar de la guerra queda, no sé, a muchísimos kilómetros de ahí en el sureste asiático, y decir, bueno, sí, hagamos la paz y una cosa, y otra cosa es estar aquí en el continente latinoamericano, donde la guerra se da en el mismo territorio. Entonces, esa era mi pregunta, pero parece ser que, claro, más adelante sí toman un poco de conciencia, Pues, por lo menos el que tú mencionabas, que era el otro, no me acuerdo el nombre, que luego sí, como que es una crítica y tal, pero creo que ya fue dentro del movimiento como más de música protesta, ¿no? Sí, sí y no. Es que digamos que para el 70 el hipismo acá en Colombia se vincula un tanto con esto de la música protesta, pero ahora que me acuerdo, en este mismo disco de los Speakers hay otra canción que se llama Reflejos de la Olla. Esta es compuesta por Rodrigo García, y una frase dice como: he escuchado hablar de amor, tolerancia e igualdad, pero ustedes están en un error, estas cosas ya no existen ya. Y esto es en 1968. Listo. Ya. Vale, gracias. Bueno. Bueno, vamos a ser muy breves. Necesitamos otra pregunta más y luego ya deberemos cerrar porque el tiempo se nos viene encima. Listo. Vale, entonces, mi pregunta, ¿qué más dijo la Biener? ¿Cómo estás? Va relacionada, digamos, más hacia el arte y el tema de la moda que podemos observar como en estos discos, ¿no? Se me viene ahorita a la cabeza cuando les estabas mostrando algo importante, y es que si uno se pone a analizar, digamos, los discos y las portadas, digamos, ya con el tema de la moda y todo, de lo que viene a ser, por ejemplo, el Binomio de Oro, que es la organización, digamos, de Romero y Orozco. O, por ejemplo, digamos, portadas como las de
la tierra del olvido de Vives. Mi pregunta es, ¿tú sientes, digamos, encuentras relación entre una influencia que pudo haber generado este tipo de grupos? Porque pues ahora que lo veo, oye, fueron los primeros como en este tipo de portadas, digamos acá a nivel nacional. Poder ver, digamos, el tema de la moda, el tema del vestuario o el tema del arte en discos posteriores, digamos, de otros géneros como lo pueden ser el vallenato. ¿Tú sientes que hay relación respecto a las discográficas y a una intención como de modernidad aplicada dentro de la música colombiana o muy volado ya? Eh, no, 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 no tiene sentido. Y lo que pasa es que en aquel entonces las discográficas, o sea, cuando los hippies dejaron de ser gogo y se volvieron hippies, o sea, esta clase de personajes melenudos, greñudos, las disqueras dijeron, no podemos vender esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que sí estaba produciendo dinero eran los grupos de vallenato, los grupos de salsa y los grupos tropicales. Entonces aquí sí podemos ver que las disqueras le invierten mucho dinero a la imagen de esta clase de personajes, ¿sí? Las disqueras en su momento, cuando estaban apoyando a las artistas gogo, pues les daban espacios en la radio, en la televisión, pero también les financiaban instrumentos. Entonces, por lo menos Arturo Astudillo, guitarrista de los Flippers, cuenta cómo Discos Fuentes se lleva todo el grupo para Estados Unidos a Miami y les dicen, bueno muchachos, ¿ustedes qué grupos, qué instrumentos quieren? ¿Mm? Entonces, pues ellos dicen, no, nosotros queremos los de los Beatles. ¿Mm? Y pues la disquera no escatima en gastos para comprarles un buen equipo. Entonces, con que acá llegó esto. Las disqueras efectivamente sí apoyaban todo el estilo, toda la imagen visual de estos grupos que ya dejaron de ser agogo y se evolucionaron a otros lenguajes musicales. No sé si alcanzamos a una última pregunta. Gracias, viejo Lavenia. Listo. Me parece que ya no alcanzamos a más preguntas. Tenemos la siguiente ponencia de Aradni en 15 minutos. Pero muchísimas gracias, Yeshael. Listo. Muchas gracias a ustedes por este espacio y pues gracias a todos los asistentes de esta ponencia. En serio. Sí, gracias a ti por participar. Muy bueno, los invitamos a la siguiente ponencia, es en 15 minutos por este mismo medio. Chao. Gracias. Saludos, hasta luego.